El tema de hoy se titula ¿La Torá libera o esclaviza? Como introducción, pues sabemos que después del segundo siglo se empezaron a rechazar las escrituras hebreas y de esta manera se empezó a marcar una diferencia o una separación entre las raíces hebreas y otras doctrinas. Por ejemplo, Marción de Ponto, su filosofía era rechazar todo lo judío, todo lo que tuviera que ver con los judíos. Las Shabbat, las fiestas, las costumbres, absolutamente todo. Y hasta el día de hoy, en las raíces romanas del cristianismo, se ha consolidado desde el cuarto siglo más o menos. A lo largo de la escritura, y sobre todo ya cuando empezamos a leer lo que se conoce como el Nuevo Testamento, podemos observar que Yeshua enseñó a sus discípulos a amar y a obedecer la Torá. Y nunca estuvo en contra, nunca rechazó ningún mandamiento de la Torá y tampoco la hizo a un lado. Obviamente no podía hacerla a un lado porque él mismo dictó esas leyes y hubiera sido ilógico que hubiera rechazado sus propias leyes o que hubiera desobedecido su propia ley. Pero por el contrario, durante toda la existencia del espíritu del antimesías, siempre ha estado en contra de la palabra de Yahweh. Siempre ha estado en contra de todo lo que tenga que ver con la Torá, con las raíces hebreas, con las tradiciones hebreas, etcétera, etcétera. Y siempre buscará confundir al ser humano para que saquen sus propias creencias, sus doctrinas, y de esta forma las doctrinas se han vuelto, como dijo Yeshua, las doctrinas las han puesto más alto que la ley de Yahweh, y la ley de Yahweh ha sido rechazada. Y entonces, la doctrina del antimesías es quebrantar todo lo que tenga que ver con la Torá, incluso haciendo una doctrina completamente satánica que nos ha enseñado que la Torá fue abolida por Yeshua, que la Torá fue clavada en la cruz y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y todo esto se ha creído por millones y millones de personas a través de siglos. Vamos ahora hasta el inicio de la creación. Adán y Eva fueron engañados por el espíritu del antimesías. Por Satanás mismo fueron engañados. Y la serpiente, ¿a qué instó a Eva? A quebrantar. A desobedecer. A quebrantar la Torá que tenían en ese momento. Hay que recordar que Torá significa instrucción. Entonces, la Torá que en ese momento tenía Adán y Eva era que no tenían que comer de cierto árbol. Podían comer absolutamente de todo lo que había en el huerto del Edén, excepto un árbol. Entonces viene Satanás y les dice, no es cierto, no obedezcan la Torá, porque Yahweh mismo sabe que el día que ustedes coman, serán como dioses. No pasa nada si desobedecen. Y ya vimos que sí pasó. Y ahora todos los descendientes de Adán y Eva estamos pagando la factura de la desobediencia a las instrucciones de Dios. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, en caso de que sea cierto la historia que nos han contado de que todo salió de un mercado donde comieron la sopa de murciélago, pues esa violación a la Torá ha provocado que el mundo esté temblando de miedo por la enfermedad y ahora también de miedo por perder el trabajo o quedarse sin comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que todo eso
han sido quebrantamientos a la ley de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Juan 17. Del 15 al 19. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Uh-huh. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Uh-huh. Entonces, aquí vemos claramente que la palabra de Dios es la verdad. Uh-huh. Yeshua mismo es la palabra de Dios y la Torá también es la palabra de Dios. Entonces, tanto la Torá como Yeshua son la verdad. ¿Y qué es lo que nos santifica? La verdad. O sea, la Torá nos santifica. Esto es algo muy importante que debemos aclarar, es que la obediencia a la Torá no es por salvación. Por ejemplo, si yo ahorita me como una torta ahogada, ¿me iré al infierno? Pues no creo. No necesariamente. Pero estás desobedeciendo ya, porque ya sabes de qué se trata. Sí, a lo mejor no me voy al infierno tan directamente, pero sí pierdo santificación y sí pierdo pureza. Y tranquilidad. Y tranquilidad, exactamente. Entonces, ahora que nosotros tenemos la certeza de la salvación a través de Yeshua, la obediencia a la Torá es lo que nos santifica. ¿De qué otra forma nos podríamos santificar si no fuera a través de la obediencia a la Torá? Creo que no hay forma de ser santificados. Por más que le busquemos. Por más que le busquemos. Ahora, Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, del 4 al 6. Lo tengo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es Primera de Juan. Primera de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. No. Y el verbo era Dios. ¿Está? No, está leyendo el libro de Juan. El libro, el que sigue, Primera de Juan, está aún más adelantito. Después de Pedro. Pues. Del 4 al 6. 3 del 4 al 6. Primera de Juan. Ajá. Del 4. Primera de Juan 3, del 4 al 6. Todo aquel que comete pecado, ¿estoy bien? Ajá. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apreció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahí vemos que el pecado efectivamente es cualquier infracción a la ley, cualquier infracción a la Torá. Entonces, efectivamente, si ahorita me como una torta de ahogada, de carnita de cerdo, porque también la podríamos hacer de pollo o de res, pero si me voy a las tradicionales aquí de Guadalajara, pues estoy pecando, porque estoy quebrantando
un mandamiento. Si lo quieren ver pequeño o grande, pero a final de cuentas estoy quebrantando un mandamiento de la ley de Yahweh. Y ahora, ¿qué es la justicia? ¿Qué es justicia? Isaías 51:7. Dice, préstenme atención, ustedes que conocen la justicia, el pueblo en cuyo corazón está mi ley. No tengan temor de la afrenta del hombre, ni se turben por sus blasfemias. Entonces vemos que la justicia es la Torá. Guardar la Torá en el corazón, o sea, la obediencia a la Torá, eso es justicia. Deuteronomio 6, del 23 al 25. Del 23 al 25. ¿Quién lo quisiera leer? Deuteronomio 6. Ajá. Del 23. Yo lo leo. Ajá. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Yahweh que cumplamos todos estos estatutos y temamos a Yahweh nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, que Él nos ha mandado. Sí. Entonces, vemos que la Torá es para vida. Si escogemos obedecer la Torá, es vida. Así como Yahweh nos puso a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Entonces, si nosotros obedecemos la ley, obedecemos la Torá, entonces tendremos vida, como aquí dice, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve con vida, como hasta el día de hoy. Y aparte, Yahweh será nuestra justicia cuando guardemos y pongamos por obra todas sus ordenanzas. Entonces, eso es justicia. Este ya lo sabemos. ¿Qué es amar al Padre Eterno? Juan 14. Catorce, 15. 12 al 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y luego, hasta el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, amar a Yeshua es obedecer sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Porque en esto consiste el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si queremos mostrarle nuestro amor al Padre Eterno, aquí está la clave: guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjense qué curiosa doctrina de anticristo o doctrina de antimesías. Sí. O también, como dice la palabra, doctrina de demonios que nos han enseñado cuando se nos ha dicho que la ley es maldición. Tenemos que guardar la ley es para que nos vaya bien y para tener vida. Entonces, es lo contrario. Sí. Y se nos ha enseñado que es una carga pesada. Y que nadie puede. Que nadie puede. Y aquí dice
que sus mandamientos no son gravosos, o sea, todo lo contrario a las doctrinas que se nos han enseñado, es dice la palabra. Y ahora, ¿qué es la Torá? La Torá ya sabemos que quiere decir instrucción o instrucciones. La Torá, fíjense, la definición ya la habíamos dicho antes, pero a mí se me hace muy curioso o muy increíble la definición de la Torá según la misma Biblia. La Torá es el camino, la Torá es la verdad y la Torá es la vida. ¿Quién más tiene esos atributos? Yeshua. Yahshua es el único. Yeshua, exactamente. Bien. Salmo 119:1. Últimamente me he puesto a pensar que rechazar la Torá es sinónimo de rechazar a Yeshua mismo, ¿no creen? Sí. Nos enseñaron eso. Así es. 119. 19:1. Lo tengo. Ajá. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Ajá. Bienaventurados los Ajá. que guardan los testimonios y con todo el corazón le buscan. Ajá. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré y no me dejes eternamente. Fíjense, entonces, efectivamente, la Torá y es el camino. Benditos los de camino irreprensible que andan en la ley de Yahweh. O sea, ir por el camino irreprensible en la ley de Yahweh. Y luego, fíjense, benditos son los que guardan tus testimonios. O sea, efectivamente la ley es bendición. Ahí mismo, en el Salmo 119, versículo 151. Tú estás cercano, oh Yahweh, y todos tus preceptos son verdad. Mis ojos se anticipan a la vigilia para meditar en tu palabra. Y comprobamos que efectivamente la Torá es la verdad. Y ahora Proverbios 4:4. Él me instruyó y me dijo, afirma mi palabra en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi instrucción como la niña de tus ojos. Entonces, para vivir hay que guardar la Torá, y efectivamente la Torá es vida también. ¿Para quién es la Torá entonces? Para todos. Pues la Torah es para todos los que queremos obedecer sus mandamientos. Originalmente fue dictada para el pueblo de Dios, exclusivamente para Israel. Así es. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Yo lo tengo. Ajá.
Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, efectivamente, la ley es para los hijos del Padre, para los hijos de Yahweh, o sea, para el pueblo de Israel. Y efectivamente, todo aquel, como dijo mi suegra, todo aquel, o es para todo aquel que quiere obedecer a Yahweh. Y si uno efectivamente quiere obedecer a Yahweh, pues es injertado en Israel. Entonces es para Israel. Y para todo aquel que quiera pertenecer a Israel. Ahí mismo en Primera de Juan, ahora capítulo 3. No, a ver, 5. 5, del 1 al 5. ¿Capítulo 3 qué? Es capítulo 5, perdón. Ah, ok. ¿Del 1 al qué? Del 1 al 5. Iba a hacer un comentario antes. Fíjense. Dice, todo aquel que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y ahí como que alcanzamos a morder un poquito la lengua. Y también que se cuiden de la pedrada. Muchos predicadores famosos que se jactan de conocer perfectamente a Dios y que no guardan sus mandamientos y que enseñan a no guardar sus mandamientos. Más mentirosos todavía. Mentirosos. Ahora sí, del 1 al 5. Lo tengo. Ajá. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Primera de Juan. Ay, primera de Juan, perdón. Ok. Del 1 al 5, ¿verdad? Ajá. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No, creo que tampoco es ese. Que otro lo lea mientras lo localizo. A ver. Todo el que cree que Jesús... Todo, ¿Ya lo tiene? sí. Ajá. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Continúo? No, hasta ahí. Ok. El punto siguiente. El verdadero Hijo de Dios también debe amar la Torá y obedecerla. Juan 14. Ya lo leímos, Juan 14:15, dice el que si me aman, guarden mis mandamientos. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Entonces,
Así como amamos a Yeshua, debemos amar y obedecer sus mandamientos. Punto siguiente. ¿Qué significará andar como Él anduvo? Porque se nos instruye a que debemos de andar como Yeshua anduvo, ¿no? ¿Qué será? Hacer lo que él hizo. Ajá. Hacer lo que él hizo. Él se juntaba el Shabbat, sí. Él celebraba la fiesta, sí. Él conocía la Torah, sí. ¿Hacía el bien? Sí. Sí. ¿Predicaba? Sí. Sí, pero en el caso de- Reprendía también. ¿Cómo ahorita? Reprendía también. Reprendía, exactamente. Y la Torah nos reprende, efectivamente. Mateo 5, del 17 al 20. ¿Mateo qué? 2. Mateo 5. Del 17 al 20. A ver, yo lo tengo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es. Esto, si quieren no lo busquen, lo voy a leer yo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Entonces, si decimos que estamos en Yeshua, debemos de andar efectivamente como él anduvo. Y él que, ¿cómo anduvo? Pues dice que vino a cumplir la ley. No dice, he venido a cumplir la ley para que ustedes ya no tengan necesidad de cumplirla. ¿Verdad que no? En ninguna parte dice eso. No. He venido a cumplir la ley. Entonces, si él la cumplió y si queremos andar como él anduvo, pues también debemos de cumplirla. Y sobre todo, porque aquí dice, Yeshua mismo está diciendo que ni una tilde ni una yod dejarán de ser de la ley hasta que todas las cosas hayan sucedido. Y todavía nos recalca que todo el que menosprecie un mandamiento, por más pequeño que sea, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Sí. Hasta por conveniencia deberíamos de estar obedeciendo. Sí. Porque viene lo eterno. Así es. Punto siguiente, no debemos abandonar la Torá para regresar a la levadura de Roma. Ay, no. Y obviamente la levadura de Roma es un cristianismo en general alejado totalmente de la Torá. Ezequiel 18. Del 21 al 32. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia se hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Yahweh el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él?
Ninguna de las justicias que hizo serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo les juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Yahweh el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Convertíos pues y viviréis. Fíjense en estos poquitos versículos el increíble mensaje que Yahweh está mandando. Primero, lo que alcanzo a captar aquí rápidamente, en el versículo 24, sucede algo parecido como con el que hace voto de nazareato y le falta un día para cumplir su voto y se contamina por muerto. Entonces, todo eso que hizo todo el tiempo de su voto queda totalmente anulado y debe empezar desde cero. Entonces, sí. Lo mismo, aquí vemos, si un justo se aparta de su justicia, o sea, si un justo, alguien que iba por los caminos de Yahweh, alguien que obedecía la Torá, de repente se aparta, entonces, ¿qué dice? Toda su justicia que había practicado no le será recordada. Increíble, ¿no? Y luego dice, en el 25, pero ustedes han dicho, los caminos de Yahweh no son buenos. ¿Y a poco no se enseña eso en la actualidad? Las fiestas de Yahweh no, esas ya no son buenas. No dicen no son buenas, pero dicen ya no, y es lo mismo, ¿no? Sí. Mis caminos son buenos, dice Yahweh, pero sus caminos están torcidos, no son buenos. En vez de practicar Pesach, vamos celebrando Navidad. O ahora, en vez de Sukkot, hay que celebrar Halloween. Nada más no nos disfrazamos de monstruos ni de muertos. Hay que disfrazarnos de superhéroes. Sí nos ha tocado en varias iglesias eso. Vamos a celebrar el Halloween o el Día de Muertos, pero nosotros en vez de celebrar la muerte vamos a celebrar la vida, y en vez de celebrarnos de muertos vamos a celebrarnos de superhéroes. Y va el pastor y los de la alabanza y todo el público en general vestidos de Superman, de Batman, de Robin, de Flash. Y luego, ya no van a ser bautizos de arrepentimiento, van a ser bautizos de fiesta, albercada. Y hacen albercadas y se le llaman bautizos. ¿Es en serio? ¿Está bien? Sí. Celebrando. Su playera de, no sé, algo de que estás de arrepentimiento, de algo de que te bautizaste, nueva criatura eres, no. Ponen chapuzón. El gran chapuzón de tal año, no sé, del 2020 o así. Y eso ya fue el bautizo. Entonces ya está tan diluido que ya estamos en ese grado. Sinceramente, costará trabajo en lugar de hacer toda la organización para una de estas fiestas. ¿No será el mismo trabajo para hacer una de las fiestas de Yahweh? Pero puede que la albercada
Deja más billete. Ah, Doy bueno. una cuota para llegar, por favor, hombre. Ah, Pues sí, mal. así es. Tienes que hacer méritos con un Sí, billete. mira, mira tu mérito, mira. Ahora, si te rechazan por obedecer los mandamientos de Yahweh, no hay que retroceder ni avergonzarse. Como ayer en el chat que nos estaba platicando Claudia, que su amiga en tono de burla y en tono de ofensa incluso, y es una amiga supuestamente creyente, y la ofendió llamándola judía. Entonces fíjense Oye, qué privilegio, ¿no? pues Qué sí, privilegio para A mí Claudia. que me digan judía. sí, exactamente. Hasta la bloqueó y ¿Qué todo. más quisiera? Oye, Arturo, en Sonora, en vez de judíos, se dicen jodíos. El judío este. Una palabra, ¿no? Mateo 5, del 10 al 20. Dice, dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Y qué es justicia? Ya vimos la Torá. Entonces voy a poner esa palabra. Dichosos los que son perseguidos por causa de la Torá, porque de ellos es el reino del cielo. Cuando los desprecien y los persigan y digan cualquier cosa mala contra ustedes falsamente por causa de mí. Alégrense entonces y regocíjense en gran manera, porque su recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se torna insípida, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por el hombre. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no puede ocultarse. Y nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen ellos a su Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a abolir. Bueno, eso ya lo leímos. Entonces, si se burlan o si nos menosprecian por andar de judaizantes, como le llaman, pues aquí dice que seremos dichosos. Sí. Ahora, vámonos hasta Pablo. Ayer que estuvimos hablando de Pablo. Pablo siguió los pasos de Yeshua, obviamente, como todos los apóstoles. Ellos trataron realmente de andar como Yeshua anduvo. Incluso los primeros creyentes, también vimos ayer ese pasaje increíble en Hechos, donde dice que Pablo va llegando a Jerusalén y de repente le llegan con el chisme, oye, allá andan unos creyentes que son celosos de la Torá, y claramente lo dicen Hechos, y les el chisme de que tú andas diciendo que ya no hay que guardar la Torá y que hagamos a un lado a Moisés. Pero puras mentiras. Bueno, Pablo siguió los pasos de Yeshua y también nos enseñó a obedecer la Torá. Segunda de Timoteo. Tres, del 14 al 17. Pero tú persiste en las cosas que has aprendido y en las cuales fuiste afirmado, porque sabes de quién lo has aprendido y que desde tu niñez has aprendido las santas escrituras, las cuales pueden dar sabiduría para salvación mediante la fe en Yeshua. Toda escritura que ha sido ordenada por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro,
para toda buena obra. Entonces aquí se nos está diciendo que persistamos en las Sagradas Escrituras, porque sabemos que es provechosa para enseñanza. Aquí Pablo no dijo, ya no, la ley ya no, nada más lean de mis escritos para acá, o de los escritos de Mateo para acá. No, dijo toda escritura. Hechos 24, 13 al 16. Aquí está Pablo contestando a las acusaciones falsas que le hicieron, esas acusaciones que decían que ya no estaba guardando la ley y que estaba hablando cosas en contra de la ley y en contra del templo. Y aquí Pablo se está respondiendo a las acusaciones. Dice, por tanto, ellos no podrán comprobar ante ti las cosas respecto a las cuales hoy me acusan. Pero esto admito, que sirvo al Dios de mis padres en esa misma doctrina de la cual hablan. ¿De qué doctrina estarían hablando? ¿De la Torá? ¿De la Torá? Así es. Creyendo todas las cosas que se encuentran escritas en la ley y en los profetas. Teniendo yo la esperanza en Dios, la cual también ellos abrigan, de que habrá resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos, por lo que también yo me esfuerzo por tener continuamente una conciencia pura ante Dios y ante los hombres. Entonces Pablo aquí está diciendo que no rechazó la Torá, que no rechazó sus raíces judías o hebreas y que seguía siendo igualito, solamente que ahora él creía en el Mesías. Romanos 7:22. Porque conforme al hombre interior, yo me regocijo en la ley de Dios. Entonces, efectivamente, el hombre interior de Pablo se regocija en la ley de Dios. Y luego ya explica que hay otra ley de los miembros. Dice, pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate a la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado que está en mí. Entonces, fíjense, si vemos como referencia a este versículo, cuando Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, pues ya no estamos bajo la ley del pecado. Ajá. Ajá, pero se sigue deleitando en la ley de Yahweh. Y el siguiente punto es que la Torá de Yahweh es un deleite y es más dulce que la miel. Sí. Pablo dijo que él se deleitaba en la ley y asimismo nosotros debemos deleitarnos en la ley. Imagínense qué padre sería que estuviéramos todos en el mismo sentir y que estuviéramos, ¿cómo se dice?, emocionados porque ya viene la fiesta de trompetas y que todos la estemos esperando con ansias. Y luego ya viene Yom Kippur y luego Sukkot y que estemos organizándonos ya para irnos de camping por ahí durante 7 días. Salmo 119, 103. Dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a la boca. He meditado en tus preceptos, por eso he aborrecido todo camino de los inicuos. Efectivamente, la Torá es más dulce que la miel.
Aquí dice todo camino de mentira. Ajá. 119, 103. Cuando el velo es quitado, todos nacimos con un velo puesto o nos impusieron después un velo. Pero cuando ese velo es quitado, entonces podemos disfrutar la dulzura de la Torá. 2 Corintios 3:12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Hasta el 18. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de que aquello que había de ser abolido. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Yeshua es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan a Yeshua, el velo se quitará. Porque Yeshua es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Yahweh, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Yahweh, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Yahweh. Entonces, fíjense qué interesante. Aquí dice, estando en Yeshua, el velo de la Torá debería de quitarse, pero pareciera que el velo de la Torá, cuando se lee a Moisés, sigue vigente aún en los cristianos. Curioso, ¿no? Obviamente, cuando un judío se convierte a Yeshua, como aquí dice, ese velo es quitado y se da cuenta de lo maravilloso. Si de por sí la Torá la tienen en un nivel altísimo, cuando se convierten a Yeshua, se vuelve mucho más inmenso ese nivel. Ajá. Y ahora se sabe por qué se guarda la ley, ya no solo por cumplirla. Y bueno, entonces hay que orar para que sea quitado el velo de todos los creyentes en Yeshua y que puedan deleitarse en esa ley y que esa ley ya no la tomen como esclavitud o la tengan por esclavitud. Cuando se conviertan en Yeshua, ese velo se... El rey Saúl menospreció y rechazó la Torá de Yahweh y por eso fue rechazado, menospreciado y se le fue quitado el reino de Israel. Asimismo, los que rechazan la Torá de Yahweh y enseñan a otros a hacer lo mismo, van a ser rechazados y van a ser llamados pequeños en el reino de los cielos. Y si su justicia no es mayor a la de los escribas y los fariseos, ¿qué pasará? Al infierno. Así es. Ya lo leímos, Mateo 5, del 17 al 20. Se nos ha dicho que nosotros, al aceptar a Yeshua, estamos en el nuevo pacto y que el antiguo pacto de la ley ya no es vigente. Una mala interpretación y una mala lectura, incluso del Nuevo Testamento. El nuevo pacto será vigente hasta el milenio, cuando la Torá de Yahweh sea escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Jeremías 31. O sea, que no es cierto que estamos en un nuevo pacto todavía. Jeremías. Ajá. Jeremías 31, 31 al 34.
He aquí, vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ojo, es un nuevo pacto para la casa de Israel y de Judá, no para el mundo entero. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues ellos han estimado en nada mi pacto, por eso también yo los deseché, declara Yahweh. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, declara Yahweh, porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados. Ese es el nuevo pacto, y en el Nuevo Testamento también se explica bastante bien. ¿Alguien recuerda esa cita? ¿Recuerdan la cita que habla del nuevo pacto? Bueno, este es Romanos, Romanos, creo que es el 10 u 11 de Romanos. Ahorita lo encontramos. Pero incluso en el Nuevo Testamento está súper claro que el nuevo pacto es este mismo que Jeremías explica, en donde dice que la ley ya no tendremos necesidad de leerla porque estará escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. La sabremos de memoria, entonces ya no habrá necesidad que uno enseñe a su hermano, porque ya todos vamos a conocer a Yahweh. Y esto se cumple hasta el milenio. La Torá de Yahweh es perfecta y seremos recompensados por obedecerla. Y luego ya, cuando tengan un ratito libre, un homenaje a la Torá de Yahweh es el Salmo número 1 y el Salmo 119. Para que lo tengan allí presente. En Romanos 11, 26, dice, y entonces todo Israel será salvo como está escrito. A eso se refiere el pacto. Obviamente, para muchos teólogos de la corriente romana, el verso 25 dice, deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio. Para ellos, el misterio es la iglesia sustituyendo a Israel. O sea, se le sacan de la manga y ese es el misterio. La iglesia, con quien tiene trato Dios en este momento, Israel está desechado momentáneamente, está ahí, que es allá. Dice, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón, de que haya entrado la totalidad de los gentiles. Entonces, ahí se usa de una manera muy especial para hablar del arrebatamiento de la iglesia y no de Israel. Es muy interesante cómo se maneja eso. Y entonces, después de eso, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá a Sion el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob, etcétera, etcétera. Entonces, es aquí donde se cumple el segundo pacto, el pacto nuevo, ¿no? Sí, exactamente. Pues muy bien, ya con estos versículos pudimos darnos cuenta que la Torá es bendición, la Torá es libertad, y la Torá es vida y es luz, y entonces todo lo que se enseñe
en contra de estas palabras, pues ya vimos que es a través del espíritu del antimesías que quiere abolir y quiere rechazar y quiere que las personas rechacen todo lo que tenga que ver con los caminos que Yahweh diseñó desde el principio. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Quizá, Arturo, en el fondo de los que fuimos católicos, en alguna ocasión, algunos pocos años, yo hasta los 13 años, no fueron muchos realmente, pero de alguna forma sí, esos primeros años de catolicismo sí fueron muy fuertes en su enseñanza para mí, porque de alguna manera yo entendí en el catolicismo que lo que salvaba era la religión, el cumplimiento de la religión. Y obviamente aquí importante, cuando empecé a conocer del Evangelio y de la palabra de Dios, de la Biblia, en esa época, en el 58, estaba prohibida para los católicos, explícitamente prohibida. Estaba prohibido que un católico leyera la Biblia. Eso le competía solamente a los jerarcas, a los curas, y aún ellos podían leer ciertas partes, y creo que todavía, algunas partes nada más. Entonces, obviamente, cuando empecé a conocer, a leer directamente la palabra, para mí fue muy impactante la cosa de las imágenes, muy impactante. Y obviamente pude comparar mi religión católica, que estaba llena de imágenes, con la religión bautista, que no tenía imágenes. Entonces, yo recuerdo que me hincaba en la cama, a un lado de la cama donde vivía, con unos ancianos que me dejaron mis gentes ahí, y yo le pedí a Dios en la noche que me dijera cuál religión era la buena. Sí, porque ese concepto tiene uno, es la religión. Entonces, obviamente, llegó un momento en que mi religión ya no me convenció con tanta imagen, y algún día en una invitación que hizo el pastor Misael Loera, pidiendo si alguien de los presentes aceptaba a Jesucristo como Salvador, pues yo levanté la mano, pero realmente, honestamente, yo no estaba aceptando a ningún Jesús, porque realmente yo lo conocía de nombre, yo recibí como católico. Entonces, vean que hay un engaño en este asunto, pues. Entonces, realmente no tenía yo que esmerarme mucho en conocer a Jesucristo, pero en todo caso sí a dejar mi religión y mis tradiciones romanas. Y yo levanté la mano, pero en ese momento lo que aceptaba era mi nueva religión, no tanto la persona de Jesucristo, de Yeshua. Y obviamente así duré por varios años, por muchos años sin duda. Yo bien traté de ser, Dios sabe, un buen bautista, un buen evangélico. Obviamente había mandamientos de parte del pastor que a veces no cumplíamos porque teníamos prohibido ir al cine. Entonces, de vez en cuando, pues cuando había billetito, íbamos al cine y pecábamos, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, tratábamos de, pues, los jóvenes que no fumar, que no decir malas palabras, que esto, que no robar. Claro, todo eso. Tratábamos de ir a la iglesia puntualmente, cantar los himnos, saber orar, saber leer la palabra. Se usaban mucho los esgrimas bíblicos. O sea, una cita y uno a la carrera buscarla directamente en la Biblia, ¿no? Entonces, tratamos de ser excelentes, pues, en el mundo de la religión. Y quizá ese es el problema. Quizá hay que insistir en los hermanos, pero de buena manera, y una y otra vez, que olviden, no están aquí por religión. Luego se vuelve caleta de que esto no es una religión, esto es una relación. Y uno piensa que relación con Cristo es la relación con los hermanacos, ¿ya? Y se la pasa uno muy a todo dar, muy conchudamente, muy bien, ¿no? Entonces, es el gran problema porque no hemos conocido a Yeshua. No lo hemos conocido por muchos años bien, no nos hemos convertido a Él. Nos hemos convertido a una buena religión, pero finalmente creo que eso no nos salva, ¿no? Aquí lo importante es llevar al fondo para conocer a Dios
¿Y cómo se conoce? A través de su palabra. Pero si de entrada me dicen mis doctrinas que no tiene caso que ande buscando yo en la Torá, no tiene caso que ande buscándole ahí que, por favor, que las fiestas, que el Shabbat, que por favor, no, esto ya pasó. Obviamente yo quedo muy tranquilo porque yo no soy conocedor y yo le atribuyo a los pastores una sapiencia increíble, ¿no? Yo me someto a ellos y hasta me siento bien porque yo me someto a mis autoridades. De hecho, algunos pastores utilizan mucho este concepto, sométanse a las autoridades, y ellos se estiman como autoridades. ¿Ah? Entonces, creo que la cosa va por ahí, Arturo, en el sentido de que la cristiandad, los hermanitos, los hermanacos, podamos realmente ver cómo se busca, cómo se encuentra, cómo se conoce a Dios, no en la religión, porque repito, podemos ser pastores y por cosa. Si soy pastor y devengo un sueldo, entonces yo voy a defender, y es lo más honesto. Si tú entras a Soriana, vas a defender los colores de Soriana y vas a defender sus políticas de mercadotecnia y bla, bla. Y si te metes con Walmart o qué sé yo, o cualquier empresa, un buen empleado tiene que hacer propio toda la empresa, ¿no? Para qué sé yo, para defenderla, para exhibirla, qué sé yo. Entonces, en las religiones es algo similar. De ahí que hemos bautizado desde hace pocos años atrás a las religiones como franquicias. Y si yo entro en una franquicia, pues yo debo defender a esa franquicia, por supuesto. Y si soy dirigente y de ella como, pues con más razón debo de defender a esa franquicia, ¿no? Dios nos perdone a todos por haber defendido muchas veces las franquicias buenas en las que hemos estado. Pues sí. Efectivamente, es un truco bien elaborado de parte del maligno. Eso, así como tú lo explicaste, efectivamente muchas personas hacen un cambio de religión y en realidad nunca llegan a conocer a Yeshua como él quisiera que se conociera. Y pues es hasta peligroso ahora con tanta doctrina tan relajada, peor cada vez, y con tanta distorsión, peor también cada vez, pues cada vez se vuelve más difícil o más confuso para las personas todo lo que tenga que ver con la Torah. Y entonces, si nos pusiéramos a analizar lo que se enseña ahora y el verdadero evangelio que se predicó por Yeshua mismo, vamos a ver que hay una distancia que separa enorme entre la verdadera doctrina y las doctrinas de ahora. Ahora prácticamente no hay doctrina bíblica, hay doctrina de hombres y que ¿cómo le llaman ahora? Los retiros matrimoniales y que los retiros quién sabe qué y que los desayunos quién sabe cuáles. Y se enseñan muchísimas cosas excepto la Torah. Se enseña de respetar a los demás, se enseña de pedir perdón. Casi todos los sermones hoy en día son de pedir perdón y de perdonar. Perdona, pide perdón, perdona, pide perdón. Y prácticamente es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero nunca hay un estudio de que vamos a ver qué significa Sukkot y vamos a ver por qué se celebró Sukkot o cualquier cosa de la Torah. Nada. Entonces, cada vez se diluye más y más. Y ahora pienso, con todo esto que ha estado sucediendo en el mundo, que efectivamente la palabra de Dios pues se va a cumplir y dice que aún los escogidos serán engañados. Entonces, ¿qué escogidos podrán ser engañados? Pues todos aquellos que tienen desconocimiento total de la palabra de Dios. Y entonces cualquier cosa, cualquier evento sobrenatural que suceda, pues esto es lo bueno, o esto es Dios, o esto es el Mesías. Y fácil.
El Roe Palacios dice que por ahí también dijo algo similar, ¿verdad? Dijo que los religiosos... Son los que iban a ser engañados primero. sí. Los primeritos en caer. Una amenaza. Sí. Sí. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿Preguntar? Si no, pues oremos para terminar la reunión. Para deleitarnos en la ley. Bueno, vamos a orar. Yahweh, nuestro Adón, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Gracias, Yahweh, por tu bendita Torá. Gracias por tus benditos preceptos. Gracias por tu bendita enseñanza. Gracias porque eres bueno y porque hasta hoy se ha extendido tu misericordia en nuestras vidas. Gracias porque nos permites tener el querer como el hacer, porque dice tu palabra que tú das a las personas el querer y el hacer. Gracias porque hemos querido y hemos hecho y te hemos buscado en este día. Gracias por tus enseñanzas que son siempre nuevas, porque tú haces nuevas todas las cosas cada día. Te pedimos que tú renueves nuestro entendimiento, que tú renueves nuestra mente, que tú eches fuera toda aquella doctrina de hombres que hayamos aprendido y que esté siendo estorbo para que entre tu bendita Torá y tus promesas en nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú nos des sabiduría, Adón. Danos sabiduría para poder decidir lo mejor, el discernimiento para aplicar en nuestra vida todo aquello que tú nos enseñas en tu escritura. Te pedimos que tú nos des el entendimiento y la capacidad de comprender que la libertad es tu Torá, Señor, que tú escribiste todas estas palabras para que fuéramos libres y para que tengamos vida y vida en abundancia. Te damos gracias por cada uno de los presentes y por los que han de escuchar este video. Te pedimos que tú abras cada uno de los corazones de las personas que toquen este video para que tú seas el que sea glorificado en sus vidas y para tu gloria, Yahweh. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la salud y te pedimos que a cada uno de nuestros hermanos tú les concedas salud, les concedas vida y les concedas sabiduría para en cada momento tratar de glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de nuestro Mesías Yeshua te damos gracias y te lo pedimos. Amén. 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 Amén.